noches, amigos, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta tu mesa de mentoreo. Yo soy la pastora y profeta Corey Gómez. Yo soy el pastor Luis Gómez y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este tiempo tan maravilloso y en esta la mesa de mentoreo como la tercera parte de la palabra profética para este año. Y algo impresionante, todo lo que hemos estado estudiando, estamos viendo. El tema de hoy va a ser algo espectacular. Y esperamos en el Señor, Luis, que cada persona que se conecta pueda ser bendecida con revelación, con sabiduría, con entendimiento. Nuestra oración es que esta enseñanza pueda llevarlos a la madurez en el Señor. Amén. Y hoy vamos, por cierto, a ver parte de eso. Hemos estado tratando la palabra profética para el año 5781 y tiene que ver con la declaración del Padre: mi hijo eres tú. Y estamos en esta tercera parte de la palabra profética que estamos tratando. Tiene que ver cómo se activa la unción Elías, y la unción Elías tiene que ver con hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y dice en el Antiguo Testamento, en Malaquías, dice que si esto no ocurre, Dios mismo hiere la tierra con maldición. Y estamos en un momento donde definitivamente necesitamos que nuestras naciones sean bendecidas, que nuestras naciones reciban un impacto de la mano de Dios. Sí, y históricamente hablando, este verso es tan impresionante que vemos que las naciones, cuando golpean a los que de una u otra forma han sido sus padres, terminan naciones siendo muy empobrecidas, Así muy es. dañadas, muy golpeadas. Y para dar un ejemplo, en India, Gandhi fue puesto a un lado, matado, asesinado por su mismo agente. Y India, siendo un país con tantos recursos, podría alimentar a todo el mundo, pero ellos viven en alta pobreza. Y estamos en un momento donde las naciones están hablando de un reseteo mundial, pero Dios nos venía hablando acerca de que este era un nuevo tiempo y que Dios estaba cambiando las cosas. Y estamos viendo cambios drásticos, dramáticos en el pueblo del Señor. Y definitivamente lo que se venía diciendo proféticamente, que la iglesia no sería nunca más la misma, así es. La estructura de la iglesia que nosotros conocíamos dejó de ser. Y estamos en un nuevo tiempo, y esta es la razón por la que hay tanta cuestionamiento, hay mucha ansiedad con respecto a qué va a pasar, qué va a ocurrir. Pero estamos en un tiempo, sobre todas las cosas, interesante y bueno. Y con respecto a lo que hemos estado tratando, quedábamos, Luis, en la clase pasada. Estábamos hablando con respecto a la confrontación que hacía el profeta Elías al pueblo. En un momento están en el Monte Carmelo, está junto con los profetas de Acera y con los profetas de Baal, y Elías le hace una confrontación al pueblo. Le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar caminando en dos aguas? Es tiempo de tomar decisiones, y eso es una de las cosas que el Señor está diciendo a su pueblo en este tiempo. Nosotros no podemos seguir en un momento tan importante de la historia caminando en dos aguas, con dos, queriendo la bendición del Señor, pero también disfrutando del mundo. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, como lo leímos. Del mundo babilónico, para ponerle una terminología muy bíblica o muy religiosa, o de la generación perversa, como dice el apóstol Pedro en su declaración. Dios quiere que nos diferenciemos de esa generación perversa. Así es. Y a partir de allí estábamos mencionando, porque recuerden que estamos hablando aquí es cómo nosotros activamos la unción de Elías, que logra sanar el corazón de los padres, el corazón de los hijos, y hace que esto se una. Y con respecto a esto estábamos diciendo que este es un momento, de la misma forma como Elías confrontó al pueblo en Carmelo, está el Señor haciéndolo. Y veíamos tres cosas. Primero, como una unción profética verdadera, y esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. La verdadera unción profética de los tiempos que estamos viviendo va a confrontar a la iglesia que es complaciente y que es mundana. Lo va a hacer. Todo sonido profético que entre en acuerdo con un sistema babilónico, con un sistema mundanal, con un sistema muy light, definitivamente es un sonido profético que es falso.
Y esto es importante. Sí, y en el tiempo donde la iglesia se ha abocado a ir en contra de lo profético de muchas formas, aún el mover apostólico que fue acompañado, que vino después del mover profético en los últimos tiempos, ese mismo mover apostólico ha ido en contra de lo profético, porque se siente quizás competido, se siente que está siendo tocado en su posición por una palabra profética que es requerida para un tiempo como este, para que pueda haber esa unión entre el corazón del Padre y del Hijo, en la forma natural, en la familia, pero también en la forma corporativa del pueblo, con sus líderes, o los líderes que Dios ha colocado, pero también del pueblo con su Dios como Padre Celestial. Amén. Estamos diciendo entonces que hay un clamor de Dios a través de un pueblo profético que tiene que ver con necesitamos hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Amén. Entre la luz con las tinieblas. Y interesantemente que lo primero que hizo el Señor cuando la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis es que divide la luz de las tinieblas. Hágase la luz. Y la luz vino. Y cuando la luz vino, se evidenció las tinieblas. Algo que es importante es que cuando el Señor está presente, se evidencia lo que nos debe. Esto es sumamente importante en este tiempo que estamos viviendo. Y esta es la declaración, el clamor profético en el tiempo que estamos viviendo. Cuando en Judas capítulo 1, verso 3, bueno, Judas tiene un solo capítulo, dice, en la versión para todos, dice, amigo, tenía la intención de escribirte acerca de nuestra asombrosa salvación, dice, de la que todos participamos, pero dice el apóstol, sentí la necesidad de desafiarlo a defender y luchar enérgicamente por la fe. Esta es la palabra que es para este momento importante. Ahora bien, nosotros quedamos en un momento en la semana pasada acerca y decíamos que había un mapa espiritual, un blueprint, como se dice en inglés, que nos deja Elías cuando él decide edificar el altar o restaurar el altar del Señor que había sido derribado a causa de que el pueblo de Israel se había ido tras de los Baales. Sí, y déjame dar un poquito del contexto histórico. Elías está confrontando a los profetas han pasado toda su mañana clamando a sus dioses, gritando, y hasta Elías se pone un poco sarcástico con ellos y les dice varias cosas hasta que ellos se les pasa el tiempo y no sucede nada. Entonces ahora viene Elías y empieza con este proceso. Así es, y dice, resumido en 4 puntos el verso, ¿no? Edifica con 12 piedras un altar en el nombre de Jehová. Por cierto que hoy particularmente, Luis, revisando esto, decidí en mi corazón que quiero hacer un tema que se llame así, restaurando el altar del Señor, pero con los 12 principios que es los 12 nombres de las tribus. Cómo restauramos el altar en este momento que también está quemado, ¿no? Pero para lo que nos corresponde hoy, tiene que ver entonces, edifica el altar con las 12 piedras que correspondían a las 12 tribus, hizo la zanja alrededor del altar, preparó la leña, cortó el buey y lo puso sobre la leña. Y por último derrama 4 cántaros de agua sobre el holocausto y sobre la leña 3 veces. Ahora bien, vamos a ver 3 principios que son muy importantes. Se pueden sacar muchos más principios, pero para lo que nosotros queremos en este momento, que es llevar cómo nosotros activamos, consideramos que estos 3 principios son fundamentales en lo que es este mapa, si lo podemos ver así, un mapa espiritual para nosotros reedificar. Principio número 1, verso 31, dice, tomando Elías las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Noten ustedes que aquí dice hijos de Jacob y luego aclara al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre.
Recordemos que en la Biblia nada está escrito al azar y todo tiene una intención. En el principio número 1, nosotros encontramos que si queremos restaurar el altar del Señor en este tiempo, lo primero que necesitamos hacer es tomar el principio de orden y gobierno que establece la palabra. Es traer el orden de Dios a la tierra, Sí, a esa tierra. Sí, cada vez que usted lo puede revisar, el número 12 habla de gobierno de Dios en la tierra. Y lo puede ver en toda la Biblia, se ve claramente esto. Y aquí entonces está tomando 12 cosas que vienen de Dios, no que vienen del hombre, para reconstruir el altar. Y hay más detalles con los cuales la profeta nos va a seguir hoy. Pero quiero que vean este detalle importante. Se usan 12 elementos que no son cosas hechas por el hombre, son cosas que Dios colocó en la tierra para que construyéramos un altar para él. Y interesantemente dice 12 piedras. El apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que somos parte de la edificación. Está hablando entonces 12 principios importantes que hay que encarnar, humanizar para edificar. Otra cosa interesante es el hecho de que cuando estamos hablando de que en lo primero que hace es establecer un gobierno de Dios, es decir, necesitamos traer el gobierno a la tierra, es la oración de Jesús: venga tu reino y que tu voluntad perfecta que está en los cielos sea establecida en la tierra. Amén. Esa es la oración de Jesús. Encontramos entonces que, lo decíamos anteriormente, cuando estamos hablando de gobierno, cuando estamos hablando de orden, lo primero que necesitamos es entender el principio: hágase la luz. Dentro del caos, lo primero que hace el Padre en la creación fue traer luz. Dentro del caos y la destrucción y la desolación que había, lo primero que hace Elías es: necesito el fundamento del gobierno de Dios. En Génesis 1:27 es claro, porque la orden de Dios no ha cambiado. Colocó al hombre en la tierra para que fructificara, multiplicara, llenara la tierra, la sojuzgara, es decir, la juzgara y se enseñoreara de ella. Y trajera dominio sobre ella. Exacto, trajera dominio. Decía también Luis el hecho de que eran los 12 nombres, 12 piedras basadas en los 12 hijos de Jacob, que era el suplantador, pero que recibe una palabra: Israel será tu nombre, es uno que gobierna como Dios. Esto es importante porque toma los principios de cómo Dios del caos trajo orden y gobierno. Sí, es interesante el cambio de nombre y que aquí Elías lo traiga a colación, porque está diciendo: hoy en día están viviendo bajo la naturaleza carnal de lo que han sido ustedes acá este día, unos tramposos, unos usurpadores, unos que están trayendo maldición a la tierra por la separación completa con el Padre Celestial. Pero tienen que cambiarse a Israel, convertirse en alguien que gobierna como Dios en la tierra. Así es, y a Israel, la iglesia, o sea, ahí es sombra de la iglesia, eclesía, a quien el Señor le dice: te entrego las llaves del reino, y todo lo que tú atas o desatas, eso va a ser hecho, ¿no? Eso es importante. En el segundo principio lo encontramos en el verso 32. Dice que después de esto hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Interesantemente, la palabra zanja en el original es la palabra tealá, que tiene que ver con un canal elevado de irrigación. Hay muchas maneras de hacer canales, pero este es un canal que está por encima para que fluye, a través del cual va a fluir el agua. Y lo interesante es la palabra de donde viene, ¿no? Está formada, si ven la palabra, Jessy, por favor, colócala allí. Tealá, la palabra en hebreo, son 2 Te-alá. Y esa segunda palabra, alá, es la palabra que significa ascender, ofrendar, pero de manera contundente sugiere un movimiento desde un lugar más bajo a un lugar más alto.
Estamos hablando de que Elías está estableciendo los principios de cómo restauramos el altar del Señor. En primer lugar, no puede haber altar, verdadero altar, donde no hay gobierno de Dios, donde no hay orden de Dios, donde no entendemos el orden y el rango. No puede haber altar de Dios. Pero segunda cosa, el altar del Señor es un altar que está edificado en el entendimiento que nosotros tenemos que subir. Como le dijo el Señor a Juan, ven y sube y te mostraré. No, las cosas te voy a mostrar. Y dice que en el momento estaba en el Espíritu y él vio. Sí, y lo vemos con Jesús. Jesús cada vez que tuvo una situación compleja, subía a algún monte, a algún lugar subía para estar en la presencia con Dios, solo o con sus 12 discípulos, con los discípulos más cercanos. Así es. La verdadera adoración entonces no es cantar, saltar, gritar, aunque todo esto lo puede involucrar. Todo esto lo puede incluir. Sí, leer la Biblia, orar, ponerte de rodillas, todo eso lo puede incluir, pero la verdadera adoración es esa posición en Cristo que nosotros tenemos, sentados en lugares celestiales. Es entender que estamos posicionados, es entender que lo que vamos a hacer lo hacemos en una posición de sentados con Cristo en lugares celestiales. Así es, desde allí gobernamos. Y ahí se establece el gobierno, estableciendo el gobierno de Dios, adoramos. Amén. Tercer principio, recuerda que estamos haciendo esto lo hicimos para que ese mapa que la semana pasada estábamos mirando pudiera quedar un poquito más claro, ¿no? Y poderlo entonces bosquejarlo en tres principios. Principio 3, verso 33, dice: preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Tenemos 3 palabras que son importantes aquí en este verso, ¿no? Leña, toro y agua. La palabra leña, que es madera, habla de la naturaleza humana o carnal. Y nos encontramos, Luis, por cierto que el año pasado estuve hablando acerca de reedificando el templo, hablábamos acerca del profeta Agé. Y cuando el Señor le decía: es tiempo de reedificar la casa, no se pongan a decir no es tiempo de reedificar la casa, ustedes viven en buenas casas pero la casa del Señor está destruida. Dice: suban al monte y de ahí traigan la madera. Entonces madera tiene que ver con la naturaleza humana, pero cuando subimos al monte tiene que ver con entonces el entendimiento de que nosotros fuera de Dios no podemos edificar en nuestras propias fuerzas. Fuera de la presencia de Dios no podemos ser portadores del fuego que va a traer la purificación al lugar. Así es. Entonces, la segunda cosa es el toro. Esta palabra es bien interesante y por una parte nos pudiéramos meter acerca de que justamente el toro era el sacrificio que se hacía por las naciones, ¿no? Esto es importante. Y aunque hay un principio en esto, personalmente yo quisiera hacer énfasis en lo que significa la palabra en el original y la aplicación que en este momento creo que valdría la pena resaltar. El hecho de que el toro, hay una frase en el original que lo identifica, que es que irrumpe con fuerza salvaje. Y viene de una palabra parar, que tiene que ver con romper, anular, desbaratar, deshacer, desmenuzar, disipar, dividir, frustrar, impedir, invalidar, quebrantar. Estamos hablando de restaurar el altar. Sin orden y sin gobierno, sin reconocer tu orden y tu rango, no hay verdadera adoración. Segundo principio, si necesitas estar cimentado, sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tercera cosa, ¿verdad? Tiene que ver, o sea, la leña, mi naturaleza humana fuera de Dios no puede hacer nada. Y cuarto, cuando yo estoy posicionado, cuando hay orden y rango, estoy posicionado en el Señor, entiendo quién soy en el Señor, entonces entro en una capacidad o una habilitación espiritual para anular, deshacer, dividir, frustrar, invalidar toda obra del enemigo. Y esto es la función de la verdadera adoración. La verdadera adoración siempre, porque nos centra en Cristo, va a destruir, a deshacer, a aniquilar toda la obra del diablo. Sí, y es clave entender esto. En inglés una palabra para victorias tiene que ver con breakthrough,
tiene que ver con algo cuando uno penetra algo que le estaba impidiendo y eso da una gran victoria. Y esto refleja eso. Cuando entramos en nuestra posición con gobierno, entendiendo que nuestra naturaleza humana no va a hacer nada si no estamos en Dios, y entendiendo que necesitamos estar posicionados en nuestro lugar de gobierno, con esas tres cosas, ahora estamos preparados para ir con fuerza y traer una victoria contundente a lo que Dios nos llama. Amén. Y finalmente, dentro de esas tres palabras está la palabra agua, que representa la palabra. Y encontramos en Efesios 5:26, en la versión PDT, dice: Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Amén. Tiene que ver con una palabra, una declaración de Cristo sobre su pueblo, que nos hace, según el verso, puros, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Wow. Es tremendo. Estos principios parecen tontos y conocidos, pero en realidad hay mucha profundidad en ellos y vale la pena poder tomarlos y aplicarlos a nuestras vidas. Si necesitamos entender que la adoración no es un tipo de cántico dentro de la iglesia, no es simplemente que voy a tener en la casa llena con canciones todo el día para que esto no es convertirme en ese altar, en ese lugar donde el fuego de Dios está moviéndose, porque yo soy la leña que lleva el fuego, pero también soy el toro que tiene la fuerza y el ímpetu para destruir al enemigo con una fuerza tal que trae el lavamiento por la palabra de Dios a todo esto. Estamos en un momento que es claro, ¿no? Definitivo en nuestras vidas. Estamos hablando desde la perspectiva personas, familias, ministerios, naciones, porque de verdad que estamos en un momento definitivo. En un momento donde las congregaciones, muchísimas congregaciones están cerrando tantas congregaciones como negocios. O sea, hay un desbarajuste, un deshacer de todo lo que conocían. Todo está cambiando. Lo que es la fisonomía de la estructura conocida está completamente destruida en todo sentido. Aún nuestros sistemas políticos están cambiando, y lo que antes se conocía de una forma, lo que nosotros denominábamos anteriormente democracia, se ha convertido, ha cambiado su denominación. O sea, hay muchísimas cosas que están variando en este momento. Pero si hay algo que es importante que tengamos en nuestra mente, es que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que está diciendo es que los principios que gobiernan y que han gobernado, con el que se creó los cielos y la tierra, el universo, y con lo que se ha gobernado el universo, es incambiable. O sea, eso sigue igual. Y si nosotros queremos ser gente que pueda tener victoria, si queremos ser gente que en medio del caos que estamos viviendo podamos decir: atravesé y salí en victoria, necesitamos tomar los principios inalienables de la palabra, incambiables de la palabra, inmutables de la palabra, y vivir a la altura de ellos. Amén. Y estos tres principios son importantes. Estamos en un momento donde necesitamos traer orden y gobierno a nuestras vidas, porque nosotros somos el altar. El orden y el gobierno de Dios requiere que reconozcamos cuál es nuestro rango, cuál es nuestra posición asignada, y no salirnos por ninguna cachorrería ni niñada de nadie, ¿no? Sino que entiendo dónde he sido asignado. Dentro de lo que es orden y rango hay lugares, que es posiciones que nos fueron asignados. Segundo lugar, poder reconocer que en mi propia naturaleza no puedo hacer las cosas, pero hay una naturaleza del sacrificio de Cristo. Él es el todo, Él es el sacrificio, que cuando ese sacrificio es colocado sobre esta madera, sobre esta humanidad, entonces me habilita para deshacer, destruir, quebrantar toda obra del enemigo. Amén. Y por el lavamiento del agua, que es la declaración de Cristo sobre su iglesia, permanecer sin mancha, y como decía Judas, sin mancha y sin caída, presentándosela a sí misma como una iglesia gloriosa, de la cual no tiene por qué avergonzarse. Y finalmente, que somos gente que estamos sentados a la diestra del Padre, pero con Cristo, o en Cristo.
Esa expresión es fuerte porque siempre hablamos de oposición en Cristo, pero lleva tres, una es en Cristo porque es en el Espíritu Santo, otra es con Cristo porque siempre está con nosotros y otra es Cristo sobre nosotros. Si no tenemos esas tres, englobarnos en nosotros en esas tres palabras de lo que tiene que ver en Cristo, no vamos a poder ver todo lo que implica ser un verdadero altar de adoración al Señor. Así es. Ahora, veíamos cómo entonces la unción Elías es una unción que restaura la verdadera adoración a Dios y la saca de los ritos y la saca de las formas y la lleva o le entrega la verdadera sustancia, ¿no? Para que nosotros seamos lo que tenemos que ser. Ahora bien, decíamos que antes de avanzar, veíamos rápidamente cómo fue que Elías llegó a ese lugar. Primero Dios lo lleva a Kerit, que fue un lugar de pacto, lo lleva después a Sarepta, a Sidón, como una viuda, y ahí lo sustenta, y me llama la atención que viuda es un lugar desolado, y esto por lo que vamos a ver hoy. Y el principio que el Señor le estaba entregando a Elías era: ¿quién impacta a quién? ¿Te contaminas por lo que tú tocas o tú vas a transformar, santificas lo que tocas? ¿No? Eso era un principio que veíamos la semana pasada y que es clave, Luis, en este momento, con todas las cosas que están ocurriendo, porque si tenemos un entendimiento correcto de esto, nosotros vamos a poder manejar las realidades, las nuevas realidades que se están dando con todas las leyes que se están aprobando en este momento. Leyes que se están llamando las leyes igualitarias, que no son ninguna igualitarias, porque aquí los cristianos quedamos perdiendo en todo esto. Pero si nosotros tenemos un entendimiento de este principio, nosotros vamos a poder prevalecer por encima de la legislatura humana. Porque hay una ley que es mayor: lo que yo toco se santifica. Sí, y hay un principio que muy pocas veces nosotros manejamos o nos ponemos a hablar de esto, y es que en Babilonia había una pretensión de la humanidad de que ellos estaban alcanzando una unidad para ir por encima de Dios. Eso es algo que está sucediendo en lo que se está llamando el nuevo orden mundial, tratar de esto. Y cuando eso sucede, esa misma posición de hacerse un nombre, hacerse crecer hasta un punto, los lleva a confusión, porque Dios entra en el juego y va a traer confusión. Y este es el punto donde sabemos que por el modelo bíblico Dios va a prevalecer siempre, porque siempre va a haber prevalecido, y la preeminencia de Dios va a venir en esta forma. Así es. Ahora bien, pasando allí, ahora sí, es un momento donde Elías empieza a hacer una oración. En Primera de Reyes 18, 37 y 38, Elías dice: respóndeme, Jehová. Pero fíjate el motivo del corazón de Elías: para que este pueblo conozca que tú, oh Dios, eres Dios, que tú vuelves el corazón de ellos. Basado a esa oración, cayó fuego del cielo que consume el holocausto, la peña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Vamos a ver esta oración, porque esto es clave, porque si nosotros queremos en este momento que Dios nos respalde con señales, milagros y prodigios, ¿cuál es el corazón de la unción profética Elías que produce este tipo de manifestaciones? En el versículo 37 encontramos la clave, y es hacer volver nuestro corazón a ti. Señor, respóndeme para que el corazón de este pueblo se vuelva a ti. Amén. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros queremos señales, milagros y prodigios dentro de nuestras congregaciones? Porque es que nosotros queremos ostentar de recursos. ¿Por qué queremos ostentar de una cantidad de cosas? ¿Es para que el corazón de la gente se vuelva a Dios o para que la gente reconozca nuestro ministerio? Sí, y esto es clave porque uno de los grandes problemas de muchos mega ministerios, mega iglesias o mega como se llaman, y aún de las chiquitas también, es que algunos simplemente tienen desilusiones de grandeza, y es el mismo, es que ellos quieren
que sean reconocidos ellos. Y no quiero entrar en nombres específicos, pero hemos visto mucha gente que se dice mover en ciertas cosas y solamente lo están haciendo para que su nombre sea reconocido. Y nosotros estamos en el día de hoy donde la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse por hacer que el nombre de Dios, porque el Dios sea el Padre Celestial y que el pueblo pueda reconocerlo como Padre, no a la iglesia, no al ministerio, no al ministro, como alguien que está ahí, como el poderoso, sino que Dios, el Padre Celestial, es el poderoso. Y hablando de los ministerios, lo que pasa es que seguimos con la desilusión de grandeza que operó en Babel. Hagamos una torre tan grande que llegue al cielo, para que todos nos vean. Y si alguien quiere venir en contra nuestra, tiene que pensarlo 2 veces. Y entonces el Señor trajo crisis, trajo caos, trajo confusión. ¿Cuál es la diferencia cuando el motivo de mi corazón no es que el corazón de la gente se vuelva a Dios? No hay ninguna diferencia con Simón el Mago, por ejemplo. Claro. No hay ninguna diferencia con Balaam en el Antiguo Testamento. Claro, eran falsos profetas porque ellos estaban buscando el poder en sí mismo como una fuente, como una herramienta para ellos generar su propia riqueza. Y para perpetuarse en el poder. Y esta es la oración que dice, Señor, respáldame, es para que el pueblo te reconozca a ti. Entonces el respaldo de Dios vino con fuego del cielo. Ahora, ¿cómo vemos todo esto reflejado en una actitud en Elías? Y tratando de buscar una palabra, ¿no? El corazón del Padre, el corazón de Dios Padre, manifestado en un profeta apasionado. Vamos a ver ese pasaje. Ay, aquí se me no, creo que es aquí, ¿no? Dice Primera de Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Ya para este momento, Dios respalda a Elías, desciende fuego, la gente se queda impresionada. Elías viene y él solito mató 850 profetas. A todos los mató. Eso es lo que dice la Biblia. Viene aquí en este pasaje, Acab le cuenta a Jezabel todo lo que pasó. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los demonios con los que yo trabajo y aún me añadan, y yo entro en acuerdo con esa palabra sobre Jezabel, su misma declaración. Entro en acuerdo con todos los espíritus jezabélicos en ese sentido, que los demonios los maten a ellos, porque nosotros, la gente de Dios, los Elías de este tiempo, no vamos a ser muertos en manos de ninguna Jezabel. Amén. Digo que amén conmigo. Dice: me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y se fue a Berseba y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto y vino y se sentó bajo un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, he aquí su cabecera, una torta cocida, comió, bebió, volvió a dormirse. El ángel de Jehová le toca por segunda vez: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, comió y bebió, y fortalecido caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Wow. La primera parte, cómo el celo de Dios se manifiesta ahora en un profeta que ha sido tratado. Hace unos años, en el 2015, yo di una palabra que tenía que ver con subiendo a un lugar más alto, así lo llamé. Y en esa palabra yo recuerdo que decía que yo había aprendido a principios del año 2000, cosa que no estaba mal, pero lo que es cuando el Señor te abre la revelación, un espectrum de la revelación mayor, tomando una escuela profética muy conocida, ellos enseñaban lo que era la caída de un profeta.
y tomaban, uno de los profetas que tomaban como ejemplo era Elías, y veían, se estudiaba este pasaje como una caída. En el año 2015, a partir de un proceso de Dios en mi vida, Dios me muestra cómo este proceso llevó a Elías a un nivel mayor de gloria, ¿no? Y claro. Dice aquí, en primer lugar, necesitamos ver a Elías, de acuerdo a lo que dice Santiago 5:17, era un hombre sujeto a pasiones igualito a nosotros, es decir, que sufría de los mismos problemas emocionales que nosotros podemos sufrir. Sí. Tristeza, desesperanza, todas estas cosas, ¿no? Encontramos aquí que Elías huye a Berseba cuando Jezabel lo amenaza de muerte, y allí abandonó su trabajo de mentor. ¿Por qué? Porque allí deja su criado. Recordemos que ahí no era alguien que le llevaba la maleta porque era el sirviente, sino porque era alguien a quien él estaba formando. Estaba entrenándolo. Él estaba entrenándolo en el don profético, en el ministerio profético. Fíjate lo que ocurre, y lo vamos a ver más amplio, cuando Elías permite que sus emociones tomen control, ¿verdad? Se va a Berseba, que es un lugar de pacto, y en el lugar de pacto opera lo contrario. Rompe pacto con su mentor, deja su trabajo, su asignación, sigue solo por el desierto, y en el desierto entra en una profunda depresión que lo lleva aún a desear la muerte. Sí, y me ponía a pensar mucho cuando estaba repasando el tema para el día de hoy. Y decía, ¿cómo es que él llega a Berseba, el lugar de plenitud? Que significa ser el lugar de los 7, el lugar de la plenitud. Y la gente, y él decide, bueno, voy a dejar el profeta, ¿no? Yo no al pichón de profeta, ustedes permiten usar esa palabra aquí, no sé si ese era Eliseo ya, no era Eliseo, pero era uno de esos profetas que estaba preparándose para recibir esa unción de Elías, y lo deja allí. Él recibe la bendición de estar en el lugar de plenitud, pero Elías, el que debía estar allí, decide caminar al lugar desierto, solo, sin siquiera una palabra clave o clara de qué era lo que debía hacer. Así es. Esto es importante que lo veamos porque quizás algunos de nosotros hemos vivido esta situación o lo estamos viviendo. Y de lo que se ha vivido, quizás estemos en la secuela. Pero es importante que entendamos que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de favor, y es un Dios de segundas oportunidades cuando nuestro corazón es correcto. Y recordemos que Elías venía de una oración donde dijo, Señor, lo que estoy haciendo es para que el pueblo te reconozca a ti, no para que me vea a mí. Entonces la depresión de Elías no era porque no lo habían reconocido a él. ¿Ok? Esto es muy importante que entendamos. El corazón de Elías él entra en miedo, y ya lo vamos a ver. Él entra en miedo, pero entra en temor a causa de la opresión de Jezabel. Sí, y quiero hacer ver algo que probablemente no está muy claro en las palabras, pero es la clave. Es que Elías le había mostrado, o sea, había quedado la demostración clara de que Dios era Dios, y todavía el pueblo no. Decidió seguir con los Baales. Ambivalente. Sí, y la depresión de Elías no era porque él no había sido reconocido o eso, era porque la razón fundamental no estaba siendo establecida o él no lo estaba viendo. Es que cómo es posible que Dios, mostrándose Dios, la gente no lo puede entender. Sí. Y quizás de la gente que nos está viendo, pastores, ministros, líderes, gente, padres naturales, que manifiestan a Dios, que hacen lo que está en su mano, oran, ayudan, interceden, tienen un corazón correcto, y los hijos naturales o los hijos espirituales simplemente no les da la gana de reconocer quién es Dios y siguen viviendo como quieren. Y eso, y nosotros lo sabemos, Luis, porque nosotros tenemos muchísimos años ya en el ministerio, más de 30 años juntos en el ministerio, 32 años juntos, 33 juntos en el ministerio, sin contar los años anteriores como soltero. Y una de las cosas que sí produce frustración y sí produce, o sea, que tú te cuestiones es, Señor, si tú has estado presente, si tu unción ha estado presente, tu palabra ha sido entregada, ¿cómo es que no hay cambio? Y esa era la frustración de Elías. Sí, y es clave cuando uno a veces dice, Señor,
he enseñado lo que tú me dices. Señor, hemos orado y los enfermos se han sanado. Hemos visto multiplicación, hemos visto las respuestas tuyas a las oraciones de inmediato, sin meter en otras cosas. Pero al final la gente sigue haciendo lo que le da la gana. Lo que le da la gana. La gente sigue tomando decisiones a pesar de ver el fuego descender del cielo en sus vidas. Siguen caminando con corazones duales o bivalentes, sin entender todo el poder que Dios le Padre Celestial. Ahora fíjate, encontramos en el pasaje que leímos que Elías, viviendo hay una nota aquí que no sé por qué no quedó. Está más adelante. Pero una de las cosas que encontramos aquí en el pasaje que acabamos de leer es que para Elías poder avanzar y salir de la depresión que está, no necesariamente la depresión, pero para fortalecerse, Dios tuvo que enviar un ángel para que lo alimentara, lo volviera a dejar dormir, lo volviera a alimentar y le diera una palabra y le dijera: Elías, tú no has terminado con tu asignación. Te resta mucho camino por avanzar. Sí, y quiero que vean esto porque hay varios milagros que suceden en esto. En primer lugar es que Elías llega al desierto, un lugar donde es difícil dormir, y él entra en reposo, porque durmió. Y después que duerme, lo despierta el ángel y le dice: come y bebe. Y el mismo ángel debe haberle dado una comida muy especial, porque apenas come esa comida, se vuelve a dormir. Algunas versiones dicen que durmió por varios días y vuelve a comer, vuelve a beber y ahora camina por 40 días. Con esa comida. Con esa comida. Y yo recuerdo que mi mamá siempre hacía el comentario: yo quisiera comer de eso porque son 40 días y 40 noches. Ahora, hay algo que es importante recalcar aquí. La palabra ángel es la palabra mensajero, que es la misma palabra que tiene que ver con, o sea, mensajero puede ser divino, puede ser humano. Dios tiene sus mensajeros. Y hay una palabra, y yo quiero que entiendas esto en el nombre de Jesús, que es en el momento de mayor frustración y de mayor debilidad en nuestras vidas, donde Dios utiliza sus mensajeros para traer una palabra que nos fortalece. O sea, nos trae una palabra viva que nos fortalece y nos hace caminar. Pero sobre todas las cosas, que es el énfasis que el Espíritu me daba a mí esta tarde, y era que en el momento que Elías, en su depresión, pensaba: todo se acabó, o sea, acabo de salir de la victoria más grande y apoteósica de haber traído muerte a 850 falsos, y que el Señor mostrara con señales, milagros y prodigios su poder y su autoridad, y él pensó: todo está acabado, no puede ser, el pueblo no se quiso volver al Señor. Y la palabra que el Señor le entrega es: tienes muchas cosas por hacer, tienes mucho camino por delante. Y esta palabra, de una manera muy particular, a mí me hablaba en esta tarde, porque una de las cosas que como ministros de Dios en este tiempo, y fíjate que yo creo que somos de la gente que estamos con claridad, que estamos entendiendo lo que Dios está haciendo. Sin embargo, cuando empezamos a ver y a detallar la crisis que hay a nivel mundial en la iglesia del Señor, sí nos entra por dentro como un frío: Señor, y entonces ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el nuevo tiempo? ¿Cómo vamos a formar a la gente? ¿Cómo vamos a seguir haciendo tu obra? Y esta palabra: hay mucho camino por caminar, hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas por hacer, y lo que viene es grandioso. El gobierno del Señor siendo establecido a través de una compañía profética, Elías, que está siendo formada y que ya ha caminado gran parte del camino. Dios levantando a su pueblo a un nivel mayor de gloria y a un mayor nivel de decreto, que va a traer transformaciones profundas. Ahora es que tenemos trabajo por hacer. Sí, y fíjate que no se va a cualquier monte. Hay alguna gente que dice que este monte Oret fue el mismo monte donde Abraham quiso sacrificar a Isaac, y algunos dicen que este fue el mismo monte donde el Gólgota, donde está el Calvario. Entonces todo enfoca ahí que Dios lo lleva a un lugar donde él se había revelado poderosamente a Moisés, a Abraham, y después
y va a ser el lugar donde Jesucristo trae la redención. Entonces en ese monte, un monte muy especial, donde que invoca o que llama a la presencia de Dios, Dios le da la orden, vete a este otro lugar. Y hay un significado que va más allá, porque del Carmelo, donde estaba a una altura, pero todavía no era suficiente esa altura, Sí. Había que subir más. Interesantemente, y de hecho, me gustaría que lo volvieras a poner, Jessy, esta presentación allí. Elías es fortalecido y llega a Oreb, pero antes él estuvo, porque los milagros y los prodigios fueron hechos en Carmelo. Carmelo significaba, eso lo vimos en la clase pasada, la semana pasada, significaba huerto, era huerto regado, como el huerto del Edén. Y está a 550 metros de altura sobre el nivel del mar. Fue un lugar de gloria, nadie lo niega, un lugar apoteósico, pero Dios lo estaba llevando, lo quería llevar a un nivel mayor de gloria. Estamos hablando de un lugar donde se manifiesta la verdadera pasión por el Señor, y lo interesante ahora es que lo lleva a Oreb, que significa desolado, que es la misma palabra que significa viuda. Recuerdan que primero lo llevó a Sarepta, a un lugar, a un encierro, en la casa de una viuda, a un lugar desolado, que lo sustentara. Una pandemia de comida, donde tenía que encerrarse con una viuda. Con una viuda, que significa desolado, pero ahora lo está llevando de un lugar de desolación a un mayor lugar de desolación. Ahora, qué interesante que el monte de Dios no sea lo que predica la gracia barata. La gracia barata que se está predicando en este momento es: si tienes placer, si te sientes feliz, eso es Dios. Y encontramos que Oreb, monte de Dios, presencia de Dios, lugar de encuentro, de intimidad, como en ningún otro lugar, es un lugar desolado. Viene de una palabra que significa sequía. ¿Cuál era el problema por el cual se dio vamos a decir, el enfrentamiento entre Elías y Acab? Por la sequía. Tú eres el que turba a Israel, no, tú la turbas. Es decir, Dios manifestándose a un pueblo en su presencia y en su condición. Sequía significa destruir, significa matar, secar, soledad. En otras palabras, aquí lo que está diciendo es que para el lugar más alto es un lugar donde se paga un precio muy alto, y por eso es que no todo el mundo está preparado para subir a Oreb, el monte de Dios, y no porque Dios no lo prepare, sino porque la gente no quiere dejar su comodidad, la gente no quiere salirse de su lugar de confort, de su lugar familiar, para pagar un precio. Cosa muy simple, como la que hemos venido diciendo. La gente dice: no voy a la iglesia, o sea, no me congrego porque me puedo contagiar del COVID, pero no dejan de ir a las tiendas, no dejan de ir a la playa, no dejan de viajar porque eso es comodidad, no dejan de tener sus reuniones con amigos en casa. Ahora, nada de eso está mal, no estamos buscando eso. El problema es que colocan una excusa, que es una excusa barata, porque el problema es que la gente no quiere pagar un precio en el Señor. Sí, hemos visto eso de diferentes ángulos, y siempre es lo mismo. El punto es que yo lo veo como una analogía. La gente se dice: quiero ser más fuerte, pero cuando ve que implica hacer un montón de ejercicios para ser más fuerte, entonces no quiere hacerlo. No quiero pagar el precio. Sí, quiero hacer dinero, pero eso implica que hay que trabajar más duro, hay que levantarse más temprano, hay que estar horas largas en un trabajo, hay que aprender cosas nuevas, hay que pagar un precio por estar al día, por mantenerse al día con lo que está sucediendo. Y la gente dice: wow, eso cuesta, pero ¿cuál es la meta? En Dios es lo mismo. Queremos que la presencia de Dios venga a nuestras vidas. Hay un precio que pagar. Eso implica, a veces va a implicar despertarse en la noche y pasar tiempo solo. Implica meterse con Dios para que Dios le revele qué es lo que hay mal en uno
que hay que cambiar. Y decidir cambiarlo, porque no es simplemente que me meto en oración, Dios me dice cuál es el problema y no lo cambio, sino es trabajar en mi vida. Y empezar con la estrategia para que eso salga de mi vida y pueda entrar en las cosas grandes y las cosas gloriosas que tiene para mi vida. Ahora fíjate, cuando estamos hablando entonces de Horeb, que tiene en lo natural una altura mayor que Carmelo, 2.250 metros sobre el nivel del mar. Y Carmelo es solo 500. Y Carmelo es solamente 500. Estamos hablando de que entonces Horeb representa una posición en Dios que se llama la estatura del varón perfecto. Y aquí está Efesios 4, 13 al 16. Y tenemos dos versiones, la versión Reina Valera del 60, quiero leerlas dos, Luis, porque están interesantes. La versión Reina Valera, todos estamos familiarizados, pero la quiero leer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto es Carmelo, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para llegar allí hay que pagar un precio. Para que ya no seamos, ¿cuál es la consecuencia lógica de subir a Horeb? Cuando subimos a Horeb no somos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Veamos el mismo pasaje en la versión de la Pasión. Dice, estos ministerios de gracia funcionarán, esto era hablando acerca de los dones de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe, hasta que todos experimentemos la plenitud de lo que significa conocer al Hijo de Dios. Aquí empieza a describir qué es Horeb. Finalmente nos convertimos en uno, en un hombre perfecto, con las dimensiones plenas de madurez espiritual y plenamente desarrollado en la abundancia de Cristo. Entonces terminará nuestra inmadurez. O sea, una vez que subimos a Horeb y nos quedamos en Horeb, se acaba la niñería y la estupidez. No seremos sacudidos fácilmente por problemas, ni seremos desviados por enseñanzas novedosas o por las falsas doctrinas de engañadores que enseñan mentiras inteligentes. Interesante esta versión, ¿verdad? Pero en cambio, permaneceremos fuertes y siempre sinceros en nuestro amor al expresar la verdad. Toda nuestra dirección y ministerios fluirán de Cristo y nos llevarán más profundamente a Él, la cabeza ungida de su cuerpo, la iglesia. Esta versión está espectacular, ¿verdad? Ya estamos cerca de terminar. Por cierto, quiero pedirles a todos ustedes, aquí un paréntesis, Luis, muy importante, que nos entreguen sus feedbacks, sus impresiones de lo que están aprendiendo, cómo esto está impactando sus vidas. También queremos escuchar de ustedes preguntas, inquietudes, interrogantes, porque esto es lo que nos desafía a nosotros a seguir profundizando en la palabra. Sí, y quisiéramos recibir esa retroalimentación, esa alimentación de parte de ustedes, porque es algo que nos ayuda y nos permite mejorar lo que estamos haciendo. Ya cerca de terminar, dice entonces que estando en Horeb, Elías vuelve a oír la voz de Dios. Dice allí en Primera de Reyes 19:9, dice, allí se metió en una cueva, en Horeb, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es importante destacar lo siguiente, que desde el momento que él sale de Carmelo, él no había escuchado más la palabra de Dios. Lo que pasó en el desierto fue un ángel que vino, lo alimentó y le dio una palabra de ánimo. Tienes mucho camino por recorrer. Pero la palabra de Dios como tal, porque él era un hombre que podía decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Elías conocía la palabra. Y hay varias razones que pudiéramos revisar y que sí valdrían la pena, pero dos razones que sobresalen, y las voy a leer y quizás tengamos algunos comentarios, pero con estos puntos nos vamos a quedar para nuestra próxima semana. Primero es que Elías le da cabida al temor en su vida.
O sea, 2 razones por las cuales un hombre, un profeta de la talla de Elías, que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, no escuchó más la voz de Dios desde el momento que sale de Carmelo hasta que llegó a Oreb. Y la primera razón es porque le dio cabida al miedo, y la segunda es porque nunca le preguntó a Dios qué iba a hacer. Veamos, todavía tenemos 5 minutos. ¿Cómo es eso que le dio cabida al temor? ¿Cuándo pasó eso? Cuando el decreto de muerte que Jezabel soltó sobre la vida del profeta, él permitió que esa palabra, ese decreto de muerte de ese demonio, tocara su emoción. Leyendo algunas cosas interesantes, ¿no? Esta lo ponía, bueno, cuando le damos entrada al temor, nuestros sentidos espirituales se cierran automáticamente, porque el miedo es tan poderoso como la fe. Y el miedo es el espíritu maestro, y esto es muy importante, que usa el enemigo para manipular a la gente y mantenerla fuera de la voluntad de Dios. Hace años, Luis, cuando empezábamos nosotros, recién casados, que enseñábamos sobre sanidad interior, en los 80, 90, que enseñábamos acerca de los muros, justamente el muro de la fe lo rompe el miedo, el temor. Sí, y es clave en este tiempo, ando por el tiempo trabajando que Corey hablara, pero mucha gente no entiende la paralización que hace el miedo. Y aunque Dios en su gracia nos alimenta, nos sustenta y aún nos da rutas, porque ese ángel representa en nuestras vidas a veces alguien que nos dice, nos agarra de la mano, nos lleva a un lugar, y cosas así que empieza Dios a poner para llevarnos al lugar donde Él va a hablar a nuestro corazón. Es claro y clave para este tiempo que nosotros tenemos que sacar el temor de nuestras vidas. Ha sido un año complicadísimo, 2020 fue un año complicadísimo, todavía seguimos en esto. Y el espíritu maestro que se ha utilizado durante la pandemia ha sido miedo. Y siguen utilizándolo, el miedo. Por ahí se dice que apareció una nueva cepa del coronavirus. Que ahora mata jóvenes. Que ahora mata a gente más jóvenes. Apareció otra cepa por allá, que hay una cepa sudafricana, que hay una cepa inglesa, que hay una cepa brasileña. Y hermanos, es el momento de decir, el miedo no me toma. De hecho, veamos aquí qué pasa con Elías. Una vez que permite que el decreto de muerte que salió de Jezabel, te voy a matar, lo toca. Y el miedo como espíritu maestro empezó a manipular sus emociones. ¿Y qué creó? Zozobra, inestabilidad, inseguridad, depresión, angustia, horror, ansiedad, desesperación, agonía, remordimiento, pensamientos suicidas, enfermedades, tristeza, abatimiento y hasta la muerte. O sea, todo esto lo genera el miedo. Y estos son estudios, entre paréntesis, que ya están probados. El miedo en una persona lo enferma al punto de matarlo. Lo hace creer realidad, cosas que no son reales, y las hace reales en la vida de esa persona. Y quiero agregar algo aquí, en lo que tú estás diciendo. Y el miedo es utilizado como un arma por los entes gubernamentales como para poder manipular a las masas y poder engañarlas y poder colocarles los grillos entre sus manos y sus pies, creyendo que los están liberando de algo, pero es porque le han creado, le han haciendo creer un miedo. De hecho, el miedo, viendo lo anterior, es un arma que afecta todo el sistema nervioso central del ser humano, al punto donde hace que el organismo pierda completamente el equilibrio. Nosotros, ministrando liberación, una de las áreas que siempre ministramos es todo espíritu que está en operación sobre el sistema nervioso central. Es parte de los primeros pasos que hacemos. Tiene que salir, porque sabemos que eso produce desequilibrio completo en la gente. Nosotros hemos tenido que tratar casos donde la gente tiene problemas de locura, no están amarrados, pero que la verdad que si le hacemos un examen hay que amarrarlo o meterle a este medicamento. Y una de las cosas que más fácil encontramos, como el espíritu de locura está metido dentro de las congregaciones, porque es muy fácil, vamos a decir, ahí hacer una mezcolanza con el espíritu religioso. Sí, quiero que entiendan esto. Jezabel siempre te va a manipular creando un temor en tu vida. Siempre. Y el temor entonces te neutraliza tus sentidos espirituales, neutraliza nuestros sentidos espirituales y no nos permite
tener una percepción real de lo que está sucediendo. Así es. Hebreos 11:6 dice, y sin la fe que vive dentro de nosotros sería imposible agradar a Dios, porque venimos a Dios con fe, sabiendo que Él es real y que recompensa la fe de quienes lo buscan con pasión. Ya estamos por terminar y este punto lo vamos a retomar porque siempre terminamos con los últimos puntos tocándolos por encima. La segunda razón de por qué le pasa lo que pasa a Elías, uno fue el miedo, pero la otra es porque nunca le preguntó a Dios qué tenía que hacer, sino que él siguió su sentido común, ¿no? El sentido común es si la reina, aunque sea una diabla, está diciendo que me va a matar, yo mejor escapo por la vida. Él dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y encontramos entonces que fue Dios mismo, utilizando un ángel que tiene que venir a sacar a Elías del pozo de depresión donde cae a causa de seguir su sentido común. Sí, entonces cuidado con creer en que nuestra propia prudencia nos puede llevar a un buen lugar. Y es preferible, dice, tomar lo que dice el Proverbios 13. Dice, encomendar a Jehová nuestro camino y no te apoyes en tu propia prudencia. Así es, y el Señor, la última palabra que le había entregado a Elías había sido en Carmelo, ¿verdad? Y Él le entrega a Israel un modelo de cómo edificar el altar. Esa fue la última vez que Dios le habló. Y él se olvidó en ese momento, el temor lo hizo olvidar del Dios que hizo descender fuego, del Dios que consumió el holocausto, que consumió el sacrificio, que lo respaldó con señales, milagros y prodigios. Bueno, el tema está interesante. La semana que viene yo creo que ya vamos a terminar esta parte de cómo activamos la unción Elías. Hemos trabajado bastantes principios. Quizá la semana que viene terminamos y si nos da el tiempo hacemos un resumen de todos los puntos importantes. Queremos que usted por favor nos escriba, coloque sus preguntas, interrogantes, cosas, perspectivas de lo que el Señor le ha ministrado en este tiempo. Déjenos permítanos ser edificados, ¿verdad? Con lo que Dios le está entregando a usted. Queremos darle las gracias también por conectarse con nosotros cada semana en nuestra mesa de mentoreo. Es una bendición poder estar aquí, compartir con ustedes la palabra que Dios nos ha entregado. Ya como mesa de mentoreo tenemos bastantes años haciendo el trabajo y este año de pandemia más bien ha sido una gran bendición. Hemos visto una fructificación impresionante, palabras proféticas que Dios nos había entregado, verlas en fructificación en este tiempo. Amén. Gracias nuevamente, los bendecimos, declaramos sobre usted sabiduría, entendimiento y revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga.